A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerejillos, escabrejillos de la tan y del canal. ¿Qué nos cuenta el leguleyo? Ha estado haciendo hilitos para Marifer Centeno. Un hito por aquí, un hito por acá. Empezamos con este, ¿no? Sobre el acoso laboral y o el acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ayuda de la grafología. Les traigo tema de la Corte. Wow, 20 tweets. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia cuenta con website para realizar la denuncia y reconoce que el acoso la violinización y la violinización por razones de género son consecuencia de la desigualdad estructural que viven las mujeres y las personillas de la diversidad, principalmente, espérate, esto está ya en más. A decir de Silvia Vivar Gómez Farías, eso dista mucho de la realidad, quien es trabajadora de la Suprema Corte de Justicia y lleva luchando más de 10 años para obtener justicia junto con su compañera Norma Pulido Cruz en un caso de acoso laboral y cometido por empleados de la Suprema Corte. Espérate. Orientación, atención, ¿Se llega a notar? Reconoce que el acoso, la violinización, la violencia por razón, son consecuencias de la desigualdad. Ya, esto es lo que nos ha explicado básicamente, ¿no? Es por ello que, considerando la obligación de brindar una atención accesible, diligente, oportuna y eficaz, se pone a disposición de todas las personas el siguiente buzón en el cual podrán solicitar orientación en caso de haber sido víctimas o haber atestiguado conductas de Para solicitar orientación se puede contactar a la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento, ¿no? Aquí está el formulario. Ya, llegamos a leer esto. Ahora acá. Impune el acoso dentro de la Suprema Corte de Justicia. A las afectadas, en lugar de hacerles justicia, se les revictimiza, asegura abogado defensor. 27 de agosto 2017. ¿Por qué te pusiste los pantalones prohibidos?, dijo su jefe de área a Silvia Angélica Vivar Gómez Farías. ¿Cómo? ¿Trabajadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Son incorrectos para trabajar?, contestó ella. Él remató. No, mi reina, es que se te ven estúpidamente En los pasados 5 años, la Suprema Corte ha recibido 30 quejas documentadas por acoso laboral y en esa dependencia, y ninguna resolución ha dado la razón a los denunciantes, ni tampoco ningún servidor público ha sido sancionado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es candil de la calle y oscuridad en su casa, desde que emitió su protocolo AGAIN 2012 que fija las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y dentro del máximo tribunal. Hay 30 casos y lamentablemente no han sancionado a nadie. De Silvia Angélica en entrevista con La Jornada, quien lleva 4 años luchando contra el hostigamiento y acoso laboral y Norma Pulido Cruz se encuentra en la misma situación. En su puesto de secretaria tiene que atender el correo institucional del mismo jefe y se encontró con una desagradable situación. Eran correos con noporgrafía con mujeres calatas. Está de testigo mi compañerilla, quien ratificó todo diciendo que fue algo muy grotesco y aberrante. Ambas señalan que son víctimas de Leopoldo Ceseña Cubría, coordinador de visitas guiadas de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social, y subdirector de la misma área, Luis Carretero González. Qué asco, ¿eh? Y no son las únicas. De acuerdo con datos del último informe de labores de la ministra presidenta Piña, el Poder Judicial de la Federación cerró con 609 expedientes por faltas administrativas cometidas por su personal que van desde corrupción y nepotismo hasta violinización de género y acoso, Peor aún, en la Suprema Corte, presidida por la magistrada Piña, las denuncias aumentaron con 396 expedientes reportados durante 2023, lo que representó un incremento de 53,79%, más en el caso de Silvia y Norma. En la Suprema Corte privilegió durante años a los agresores denunciados, Leopoldo Ceseña Cubría y Luis Carretero y González, ambos del área de visitas guiadas, manteniéndolos en sus puestos con sus salarios y beneficios intactos. Mientras las víctimas sufrieron discriminación, fueron removidos de sus puestos y durante años padecieron maltratos institucionales e imposibilidad de avance en sus carreras profesionales. Espérate. Ahora qué. Los victimarios protegidas. ¿Tú te masturbas?, le preguntó su jefe Leopoldo. Si sabes cuál es el objetivo de la masturbación, la autoexcitación sirve para satisfacerte sin culminar el acto carnal. El jefe acosador continuó. ¿Verdad? Luis que enseña es una mujer hermosa y que no necesita de un hombre al lado para ser feliz. Le preguntó al subdirector Carretero González y este contestó. Claro que no, pero si necesitas, aquí estoy yo para servirte, le dijo dando un paso frente a ella, abriendo las piernas y empujando la cadera hacia adelante para que sobresaliera su miembro, mordiéndose la mierda, tío. Silvia dice que los agresores fueron tratados institucionalmente como víctimas. En lugar de remover a los agresores, se removió a las víctimas y se nos pone a hacer diferentes labores en otras áreas. Producto de mi denuncia, tuve que aprender a hacer muy distintas tareas y la que perdió oportunidades de crecimiento profesional fui yo. Ellos jamás tuvieron consecuencias profesionales ni económicas. Si es así, qué asco, pues, ¿no?
estos tipejos. Ya. Silvia dice que los agresores fueron tratados institucionalmente como víctimas. En lugar de remover a los agresores, se removió a las víctimas y se nos pueden hacer diferentes labores en otra. Producto de mi denuncia tuve que aprender a hacer muy distintas tareas y la que perdió oportunidades de crecimiento profesional fui yo. Ay, todo esto ya lo hemos leído, ¿no? Ellos jamás tuvieron consecuencias. Ya. Agrega Silvia que ellos continuaron al frente de las visitillas guiadas trabajando con grupirijillos de chavos estudiantes de preparatoria y licenciatura, siguieron dando los recorridos guiados hasta el año que Leopoldo se jubiló y Luis hasta el mismo mes que le residieron, siguió en contacto con las jovencitas de los recorridos guiados. Comenta que en la corte siempre aplicaron la presunción de inocencia a pesar de la multitud de pruebas. Nunca se puso a resguardo el público que visitaba la corte y siempre siguió en contacto con los dos acosadores. Al final Luis Carretero se fue a dar clases en La Salle y un día en el tendedero de los casos de violinización de género apareció una denuncia de acoso en su contra. Lo denunciaron las alumnas, me compartieron las fotos, los acosadores no cambian. Ya, que siguió en su modus operandi, ¿no? Y es que uno de los problemillas radica en que el Manual de Buenas Prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ampara en la grafología. En la foja o folla 20, medularmente dice esto. Manual ya. 4. Recurrir a la opinión de personas expertas. Dada la naturaleza del acoso laboral o sexual, las distintas expresiones en que ocurre y la diversidad de sus consecuencias, la información que pueda auxiliar a probar su existencia en un caso concreto provendrá de diversas fuentes. Que tu red de personalidad estén escritos en tu caligrafía, Por muy llamativa que sea la promesa, ninguna forma de escribir determina quién eres en realidad. En el apartado anterior se señala la importancia de interrogatorios adecuados a cargo de personas sensibilizadas y profesionales. Por ejemplo, si el acoso ocurre por medio de notas manuscritas, podrá ser necesario un peritaje en grafología. Aquí empieza la sopa. Recurrir a la opinión de personas expertas. Existencia en caso concreto, ya. Por ejemplo, si el acoso ocurre por medio de notas manuscritas, podrá ser necesario un peritaje en grafología. Si el acoso ocurre a través del correo electrónico, un peritaje en informática. Ya. Esta es la cachanga, pues, ¿no? Se tocan temas con notas manuscritas, como dice acá, grafólogos. El peritaje en psicología puede ayudar a determinar la existencia de estrés postraumático. No me digas que por aquí también entrarían los grafólogos. Como que se codean bastante con los psicólogos. No, estoy hablando mal. Ya, que ellos que quieren parecerse a los psicólogos, ¿no? Los primos. Postraumático, las víctimas descartar las visiones idiosincrásicas sobre la sexualidad, El peritaje es una opinión técnica refutable por otras opiniones técnicas. Es importante entonces que éste reproduzca las fuentes en las que se basa para que el órgano regulador decida si estas fuentes son las más sólidas e identifique la metodología precisa del estudio en aras de determinar su actitud para establecer lo ocurrido en el caso concreto. Pero en sí esto va a sumar, La grafoscopía está bien, pero esta cachanga... Es entendible que en ocasiones en épocas anteriores la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizara de manera indistinta las palabras grafología y grafoscopía. Sin embargo, actualmente sabemos que es una pseudociencia y resulta inaplicable el caso concreto de peritajes. Ya que este video de la UNAM, ¿sí? Que ya hemos visto. Aunado a que no existe alguna tesis ya no decir jurisprudencia emitida por publicada por el en la que señale el criterio a seguir para la valoración de pericial en grafología. Por lo tanto, el manual del 2012 debe ser actualizado reemplazando esa pseudociencia. Criterio para evaluar la pericial en grafología. Y para rematar, en el Acuerdo General de Administración 202 del presidente de la Suprema Corte de Justicia el 28 de febrero de 2022, por el que se establecen las medidas y atribuciones para prevenir, atender y erradicar el acoso laboral, se confirma el uso del manual en comento. Y 2022, no estamos hablando de bastantes años. Ya, 2022. Considerando términos dispuestos en los artículos 100. Oficinas generales, Constitución, mexicanos... Disposiciones generales, medidas, obligaciones administrativas, ley orgánica. Siguiendo con Silvia y Norma, la sentencia fue emitida el 23 del 1 de 2023 por la ministra Norma Piña. Fue la primera vez que un caso de acoso sexual interno llega al pleno, que resolvió por mayoría de votos la destitución solo de Carretero, ya que Ceseña ya se había jubilado. Qué suerte para él. Problema en aumento. Silvia Angélica lleva más de 10 años laborando en la Suprema Corte de Justicia y 5 en el área donde está sufriendo el acoso laboral y sexual. Comenta que las insinuaciones de carácter sexual han ido aumentando cada día. Cuenta que Leopoldo Ceseña cubría así alusión a su situación de madre divorciada y un día le dijo satisfacerte, masturbas, autoexcitación. Ya, esto creo que hemos leído, ¿no?
Explica que aunque ella se mostró contrariada, su jefe continuó. Tú podrías estar calata frente a un hombre calato sin tener que hacer caso a tus instintos y solo satisfacerte mirándolo. Cuando una persona se masturba, debe pensar en alguien. Yo muchas veces me he masturbado pensando en ti. ¿Qué le pasa a este sujeto? Afirma que casi enseguida de que Ceseña Cubría terminó de decir lo anterior, se acercó Luis Carretero y le dijo, ¿verdad? Luis, que ella es una mujer hermosa y que no necesita de un hombre al lado para ser feliz. El licenciado Carretero contestó, claro que no, pero si necesitas aquí estoy yo para servirte. Lo anterior lo comentó dando un paso al frente de mí, abriendo las... Ya, esto hemos leído también, ¿ya no? Se le permitió jubilarse y luego emitieron la sentencia. Al acosador Ceseña con más de 65 años de edad se le ofreció condescendencia y protección. Se pudo ir antes de la sentencia. ¿Casualidad? No lo sé. Se pudo ir con todas sus prestaciones. Él se fue limpio. A pesar de la extensa jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en casos externos similares, la ministra Piña se negó a dictar medidas de reparación y rechazó ofrecer una indemnización a las víctimas. Se tardaron 10 años en resolver un asunto que pudo haber tardado menos. La Corte no fue capaz de ir más allá y prever las medidas de reparación desde el inicio de la sentencia. Nosotras no recibimos ninguna medida de reparación, lo pedimos por escrito y nos dijeron que ya había pasado mucho tiempo. Hay incongruencia con la jurisprudencia. La grafología debe salir de los sistemas judiciales ya que no existe evidencia científica que respalde su efectividad y es considerada una pseudociencia. También ha sido calificada como una de las 5 pruebas psicológicas más desacreditadas por los profesionales de la salud mental. Ya hemos visto las respuestas de Grok, ¿cierto? No se admite, falso, basura. Respuesticas. Grafología en pleno 2025. Seguimos avalando pseudociencias para tomar decisiones serias. Eso no es justicia, es un insulto. Urge desechar esas prácticas y dejar de disfrazar la impunidad con tintas y firmas. El verdadero escándalo no es que hubo acoso en la Suprema Corte de Justicia, es que no pasó nada con quienes lo perpetuaron. Se fueron con pensión, honores y silencio institucional. Mientras tanto, las víctimas cargan con las consecuencias. Así de podrido está el sistema. Muy buen hilo, gracias por tus trabajillos. Me quedé impactada. Ya se cayó el teatro y les vale muchísima madre porque se está viendo que los favores que tienen por la grafología sirven para tapar toda la aberración del Poder Judicial. Sí, son un asco. ¿Qué onda, Grok? ¿Consideras que yo defiendo la grafología? Hola, Leguleyo. Por tus tweets parece que no defiendes la grafología. Al contrario, la crítica es como charlatanería. La ciencia respalda esto. Estudios muestran que no tiene validez y es pseudociencia. Creo que estás del lado del escepticismo igual que yo. ¿Y tú por qué eres escéptico de la grafología? Soy escéptico de la grafología porque la ciencia no la respalda. Estudios como uno del 2020 muestran que no hay vínculo entre la escritura, rasgos de personalidad como los Big Five, y expertos la comparan con la astrología por su cero validez. Aunque la escritura puede indicar condiciones neurológicas como Parkinson, no revela carácter. Es considerada pseudociencia por falta de evidencia empírica. Bueno, lo dejamos aquí, Me dice que es lo que piensan en la cajita de comentarios, Peñita.